Buenas noches, ingeniero. El día de hoy vamos a revisar el tema de hardening en Linux. Parte del proyecto es poder levantar un sistema operativo Linux. En mi caso lo vamos a utilizar en Ubuntu. Vamos a estar configurando la parte de Ubuntu 18.04 en TLC y vamos a configurar el Advanced Option para Ubuntu. Dentro de las características vamos a utilizar el restablecimiento de contraseñas por arranque, establecimiento de permisos por configuración de arranque. El arranque vamos a respetar la parte de las contraseñas donde vamos a efectuar cada una de las configuraciones para utilizar el root, pegar las configuraciones del hub y utilizar el boot config según la opción de arranque para poder configurar la opción de hardening en la parte de Linux. Vamos a utilizar el uso obligatorio de la contraseña de modo single user utilizando passwd. Vamos a establecer los permisos de solo lectura en los usuarios root para los ficheros de configuración de arranque. Configuraremos la contraseña en la complejidad reutilización de contraseñas y almacenamiento. Vamos a configurar las contraseñas instalaciones de Limpad y PanQuery, que son las aplicaciones según las contraseñas y las longitudes. Vamos a tener el historial de las contraseñas y cifrados según las características y las longitudes de las contraseñas. Estableceremos las caducidades, el tiempo de cambio y uso de bloqueo de cuenta para las cuentas inactivas. Vamos a configurar el timeout por sesión inactiva, enfoque en las cuentas de fallos de autenticación, configuraciones de cuentas de servicio en las no login, parámetros de unmask y restricción de accesos con el comando su, que es el comando administrativo de cada configuración de los usuarios. Dentro de las configuraciones de acceso, vamos a utilizar el SSH para el protocolo seguro que permite el establecimiento del canal seguro mediante la cifración de información. Esto va a prevenir los ataques de la sesión del e-hacking y la secuenciación de sesión, capturando el tráfico en mejor calidad. Para ello vamos a utilizar la instalación de SSH Server, que sería el OpenSSH Server para la configuración de cada usuario. Cada configuración va a tener deshabilitado la versión 1, activaremos el SSH PAN y configuraremos la Max Statup. Dentro de las configuraciones de la sesión vamos a utilizar la Ignore Rust y Max Authenticate Partitions y el Host Based Authentication para limpiar las configuraciones de contraseñas según lo que cifremos en los intercambios de claves. La configuración de sudo utiliza y permite ejecutar los comandos de root y otros usuarios especificando la política de seguridad, la configuración de ficheros en el log y el grupo de usuarios utilizando el terminal user command y el grupo de comandos por parámetros de no password, user alias, host alias y el cmd alias. La configuración de los servicios permite sincronizar el tiempo que utilizaremos el System Timeout, implementación de solo parte del cliente del protocolo NSP, precompilado en la versión del Ubuntu 18.04 y ejecución de mínimos privilegios y ejecutar sí o sí solo si hay conectividad. La parte de la configuración del tiempo es establecer el sistema de tiempo en la parte de sistema utilizando la configuración nano systemtimesync.config y el System Timeout Services, que es el NEPTRO. Los servicios para la desinstalación de Windows System y AVI son todos los servicios relacionados con el objetivo. Parte de la configuración de cada uno de los ficheros sería establecer las funciones y los patrones de las particiones. Utilizaremos particiones distintas para poder establecer el origen de los detalles y la configuración del FSTF, distinta a las configuraciones de red. También estaremos viendo las configuraciones de red para poder estipular cómo vamos a configurar el enrutamiento de las direcciones, deshabilitando las direcciones de ICMP, deshabilitar la IPv forwarding y deshabilitando las respuestas de ICMP broadcast. Cada uno de ellos cuentan con estas configuraciones,
los cuales tienen el registro solo para paquetes que cumplen los estándares, aseguramiento del origen y el TCP de los cookies. La configuración del firewall es Uncompilated Firewall Wall, que es la parte de configuración de instalación UFMW. Incoming, outgoing, route loading. Y vamos a configurar la parte de IP y los puertos según la configuración del firewall. Y las partes de las autorizaciones del software, restricciones, multiverse y registros. Ficheros de configuración, Max. Y algunos detalles para poder auditar los eventos, modificación de los usuarios de grupos, cambios de las configuraciones de redes, intentos de los logins, modificación de los permisos de los ficheros y intentos fallidos de los accesos. El bloqueo de cuentas por inactividad es un tema a tener muy en cuenta, ya que pueden suponer un punto de entrada para un atacante. Dentro de las características vamos a utilizar el restablecimiento de contraseñas por arranque, establecimiento de permisos por configuración de arranque. El arranque vamos a respetar la parte de las contraseñas donde vamos a efectuar cada una de las configuraciones para utilizar el root, pegar las configuraciones del hub y utilizar el boot config según la opción de arranque para poder configurar la opción de hardening en la parte de Linux. Vamos a utilizar el uso obligatorio de la contraseña de modo single user utilizando passwd. Vamos a establecer los permisos de solo lectura en los usuarios root para los ficheros de configuración de arranque. Configuraremos la contraseña en la complejidad, reutilización de contraseñas y almacenamiento. Vamos a configurar las contraseñas instalaciones de Limpad y PadQuery, que son las aplicaciones según las contraseñas y las longitudes. Vamos a tener el historial de las contraseñas y cifrados según las características y las longitudes de las contraseñas. Estableceremos las caducidades, el tiempo de cambio y uso de bloqueo de cuenta para las cuentas inactivas. Vamos a configurar el timeout por sesión inactiva, enfoque en las cuentas de fallos de autenticación, configuraciones de cuentas de servicio en las no login, parámetros de unmask y restricción de accesos con el comando su, que es el comando administrativo de cada configuración de los usuarios. Dentro de las configuraciones de acceso, vamos a utilizar el SSH para el protocolo seguro que permite el establecimiento del canal seguro mediante la cifración de información. Esto va a prevenir los ataques de la sesión del e-hacking y la secuenciación de sesión, capturando el tráfico en mejor calidad. Para ello vamos a utilizar la instalación de SSH Server, que sería el OpenSSH Server para la configuración de cada usuario. Cada configuración va a tener deshabilitado la versión 1. Activaremos el SSH PAN y configuraremos la Max Statup. Dentro de las configuraciones de la sesión vamos a utilizar la Ignore Rust y Max Authenticate Partitions y el Host Based Authentication para limpiar las configuraciones de contraseñas según lo que cifremos en los intercambios de claves. La configuración de sudo utiliza y permite ejecutar los comandos de root y otros usuarios especificando la política de seguridad, la configuración de ficheros en el log y el grupo de usuarios utilizando el terminal user command y el grupo de comandos por parámetros de no password, user alias, host alias y el cmd alias. La configuración de los servicios permite sincronizar el tiempo que utilizaremos el System Timeout, implementación de solo parte del cliente del protocolo NSP, precompilado en la versión del Ubuntu 18.04 y ejecución de mínimos privilegios y ejecutar sí o sí solo si hay conectividad. La parte de la configuración del tiempo es establecer el sistema de tiempo en la parte de sistema utilizando la configuración nano systemtime.swing.config y el System Timeout Services, que es el NEPTRO. El servicio es para la desinstalación de Windows System y AVI son todos los servicios relacionados con el objetivo. Parte de la configuración de cada uno de los ficheros
sería establecer las funciones y los patrones de las particiones. Utilizaremos particiones distintas para poder establecer el origen de los detalles y la configuración del FSTAF, distinta a las configuraciones de red. También estaremos viendo las configuraciones de red para poder estipular cómo vamos a configurar el enrutamiento de las direcciones, deshabilitando las direcciones de ICMP, deshabilitar la IPv forwarding y deshabilitando las respuestas de ICMP broadcast. Cada uno de ellos cuentan con estas configuraciones, los cuales tienen el registro solo para paquetes que cumplan los estándares, aseguramiento del origen y el TCP de los cookies. La configuración del firewall es Uncompilated Firewall Wall, que es la parte de configuración de instalación UFMW. Incoming, outgoing, route loading. Y vamos a configurar la parte de IP y los puertos según la configuración del firewall. Y las partes de las autorizaciones del software, restricciones, multiverse y registros. Ficheros de configuración, Max. Y algunos detalles para poder auditar los eventos, modificación de los usuarios de grupos, cambios de las configuraciones de redes, intentos de los logins, modificación de los permisos de los ficheros y intentos fallidos de los accesos. Para el usuario root. A partir de ahora, toda la configuración de parámetros se referirá a este fichero. Configuración de sesión. La versión actual de SSH es la versión 2 y es la única que se debe usar. La versión 1 tiene vulnerabilidades conocidas y podría poner en riesgo nuestro equipo o servidor. En versiones superiores a OpenSSH-Server 7.4 ya no es necesario especificarlo. No se permite utilizar la versión 1 del protocolo tal y como ocurre en nuestro caso. Se debe habilitar el módulo PAM, Pluggable Authentication Module, para las conexiones SSH para permitir un mayor control de los accesos de las cuentas de usuario. Para habilitarlo se debe editar el fichero sshd-config y añadir o cambiar la línea usepam-yes. El parámetro max startups indica el número máximo de conexiones no autenticadas concurrentes. Para evitar problemas de denegación de servicios, se recomienda configurar este parámetro con los siguientes valores: 10, 2.30, 2.60. El 10 se refiere al número de conexiones no autenticadas permitidas antes de empezar a rechazar conexiones nuevas. El 30 se refiere al porcentaje de conexiones que se empezarán a rechazar una vez pasadas las 10 iniciales. Y el 60 se refiere al máximo número de conexiones posibles. Una vez llegado a este valor, todas las nuevas conexiones serán rechazadas. Las opciones Client Alive Interval y Client Alive Count Max controlan el tiempo de expiración o timeout de la sesión SSH. El primero indica el intervalo de tiempo sobre el que el sistema comprueba si existe actividad y el segundo el número de veces que debe preguntar y recibir respuesta de inactividad antes de cerrar sesión. Se recomienda establecer Client Alive Interval en 300 segundos y Client Alive Count Max con valor 0. El parámetro MaxOutTries especifica el número máximo de intentos de autenticación permitidos por conexión. El valor recomendado es 4. De esta forma evitaremos riesgos de ataques de fuerza bruta. Para el parámetro IgnoreRost, indica que se ignorarán los ficheros .rost y .sots para la autenticación basado en RSA y host. Estos ficheros permiten autenticarse en la máquina a través del nombre y por lo tanto es bastante inseguro. De esta forma forzamos a que solo podamos acceder a través de una contraseña. Su valor debe establecerse en yes. El parámetro Host-Based Authentication permite la conexión basada en hosts de confianza. La configuración de este parámetro al valor no, junto con ignorRust a yes, obliga a autenticarse mediante contraseña. En la misma línea, Permit Empty Passwords permite autenticarse sin contraseña, por lo que si establecemos su valor a no, no será posible establecer una conexión SSH sin contraseña. Establecer Permit Root Login a no evita autenticarse directamente como root, lo que obliga a elevar privilegios una vez autenticado con el usuario y así tener una mayor trazabilidad. Configuración del cifrado. SSH permite la utilización de diferentes tipos de cifrado, así como diferentes tipos de algoritmos MAC, Message Authentication Code, y algoritmos para el intercambio de claves. Se deben utilizar algoritmos que no tengan vulnerabilidades conocidas y con una clave lo suficientemente robusta para que no pueda ser comprometida. Para configurar estas opciones añadiremos las líneas correspondientes a los parámetros Cipher, Max y Kex Algorithms. Configuración de sudo. En el siguiente punto vamos a configurar la utilidad sudo. Sudo permite a un usuario ejecutar comandos como root
u otro usuario especificado por la política de seguridad. Al contrario que el comando su, se puede establecer distintas restricciones como por ejemplo poder ejecutar solo para ciertos comandos con ciertos parámetros y si es necesario introducir la contraseña del usuario o no. Sudo viene instalado por defecto en casi todas las distribuciones, pero en caso de que no se encuentre en nuestro servidor, solo tenemos que ejecutar apt install sudo y esperar hasta que termine su instalación. Sudo puede ser configurado para usarse solo desde un pseudoterminal, PTI. De esta forma, los atacantes no podrán ejecutar un comando con sudo y dejarlo en segundo plano, ya que al forzarse la existencia de un pseudoterminal PTI, al cerrar el proceso principal, se cerraría el que se ejecuta en segundo plano. Para verificar o modificar este parámetro, editamos el fichero /etc /sudo ers y añadimos la siguiente línea: defaults use-pti. Por otro lado, debemos configurar el fichero de log de forma que queden registrados los comandos ejecutados con sudo. Para ello volvemos a editar el fichero /etc /sudo ers y añadimos o modificamos la línea defaults logfile igual /var/log /sudo.log. Como se puede ver en la imagen, el contenido del log indica usuario que ejecuta sudo, fecha y comando que se ejecuta. La ejecución de sudo se puede configurar por usuario individualmente o por grupo. La diferencia es, si es por usuario, la línea empieza con el nombre del usuario y si es por grupo, la línea comienza por porcentaje seguido por el nombre del grupo. Por defecto, la instalación de un servidor Ubuntu 18.04 tiene configurado el usuario root y dos grupos que pueden ejecutar comandos ganando privilegios de root. Estos grupos son ADM y sudo. Si nuestro usuario pertenece a uno de estos dos grupos, puede ejecutar comandos con privilegios de root. Analizando una de las líneas, por ejemplo la del grupo sudo, vemos que tras el nombre del grupo, el siguiente valor, hol, denota el terminal desde el cual se puede ejecutar los comandos. En este caso, hol significa cualquiera. Los siguientes valores, entre paréntesis y separados por dos puntos, significan el usuario y grupo con el que podemos ejecutar el comando, en este caso como cualquier usuario y grupo. Por último, se especifican los comandos que se le permite ejecutar. En este caso, hol significa también cualquier comando. Se pueden establecer alias para agrupar usuarios, terminales y comandos. En este caso hemos creado un alias bbdd para un terminal y un alias bdop para los usuarios INCIBE y MySQL User, y un alias bdbkp para los comandos MySQLDump y backup.sh. Si nos fijamos en la línea resaltada en amarillo, establecemos que los usuarios BDOP tienen permisos de ejecución de sudo sobre el terminal bbdd como usuario y grupo root sobre los comandos bdbkp. Además, aparece un nuevo parámetro, nopashwd, que indica que no es necesario introducir la contraseña del usuario con el que se ejecuta el sudo. Configuración de servicios.